Uno. Listo. Buen día para todos. Aquí nos presentamos el grupo 2 de el curso Educación Inclusiva en Ambientes de Aprendizaje. Mi nombre es Alejandro Elías Guarín Palacio. Estamos con Milagros de Jesús Arévalos Hernández, Rosana Castro Liduenas, Valentina Benavides Castro y Jorman Andrés Arévalo. Empezaremos a debatir acerca, en primer lugar, de la película Plegarias por Bobby y una serie de preguntas abiertas para todos los participantes, iniciando con un breve contexto de qué se relata en la película Plegarias para Bobby. Para eso está nuestra compañera Valentina, que está encantada de hacer un resumen al respecto. Compañera. Buenas noches para todos. Como lo dijo el compañero, yo les voy a compartir un breve resumen de la película. En esta película se cuenta la historia de Bobby Griffin, el hijo único de su, perdón, el hijo favorito de su madre, el perfecto niño estadounidense que creció bajo las profundas influencias religiosas en California. Pero Bobby también era gay, mientras luchaba con un conflicto que nadie conocía y menos entendía. Y se lo reveló a su familia. A diferencia del padre y de los hermanos, la madre de Bobby, Mary, se apoyó profunda y estrictamente en sus creencias fundamentalistas de la iglesia donde asistía. Para poder rescatar a su hijo de lo que ella creía que era un pecado irremediable, a medida que Mary se acercaba más y más a que su hijo no podía ser curado, lo rechazaba negando el amor condicional de madre, conduciendo a su hijo al suicidio. Después del trágico suicidio de su hijo, eh, Mary tuvo un cambio radical, ha hecho todo lo posible por arreglar lo que ella profundamente cree que fue un error, pidiendo a los padres que acepten y amen a sus hijos. Muy bien, listo. Muchas gracias, compañera Valentina. Ahora abrimos el espacio de preguntas, las 3 preguntas que nos relata la guía. Siendo la primera, ¿qué aspectos culturales y políticos le llamaron la atención de la película? ¿Por qué? Bueno, en este caso, buenas noches, mi nombre es Rosana Castro. Empezaría yo abordando esta cuestión. En primera medida tenemos los aspectos culturales. La película aborda la lucha de Bobby por aceptar su orientación sexual en un entorno culturalmente conservador y religioso, pues por lo que vemos es una película antigua, literal. La influencia de las creencias religiosas en la cultura es un tema bastante importante y central, y se muestra cómo estas creencias pueden llevar al rechazo y la alienación de las personas LGBTI. Por otro lado, tenemos la falta de educación y conciencia sobre la diversidad sexual en la cultura también se refleja en la cultural que se refleja en la película. Los estigmas y los prejuicios culturales son obstáculos significativos para la aceptación de las personas. Tenemos también lo que vendría siendo los aspectos políticos. La película resalta la falta de protección legal para las personas LGTBI en su contexto. Esto se refleja en la ausencia de leyes antidiscriminación y derechos civiles, lo que hace que las personas de este entorno sean vulnerables a la discriminación y al rechazo. También se menciona la falta de recursos y apoyo político para abordar los problemas que enfrentan estas personas, este grupo de personas. La falta de apoyo gubernamental puede ser un obstáculo importante en la lucha por la igualdad de derechos. Eso es todo. Muchas gracias. Para complementar lo tuyo, la historia de Bobin destaca los desafíos de la aceptación en entornos conservadores, donde las creencias religiosas pueden afectar negativamente a la comunidad del LGTB. La transformación de la madre de Bobby, Mary, sugiere la necesidad de cambiar actitudes y aboga por la inclusión desde una perspectiva política, cultural, y la narrativa destaca la importancia de medidas que promueven la igualdad y los derechos de la comunidad LGTB. Listo, muchas gracias, compañeras. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos presentados en la película frente a la orientación sexual, identidad de género y diversidad sexual y cómo estas se reflejan en el contexto colombiano? Bueno, haciendo un breve resumen de lo que nos compartió la compañera Rosana, sí, dentro del aspecto cultural, político, en donde más que todo se refleja esa más que negligencia, ese odio racial
a esa comunidad LGTBI que si bien bajo el aspecto religioso ultraconservador que tienen de ver cómo verlo eso de la homosexualidad o incluso la diversidad de identidad de género y sexual como un pecado irremediable, como nos explicó la compañera Valentina, se surge ese paradigma, ese sesgo tan controversial al punto en que el odio hacia esas personas que por el simple hecho de pensar igual, perdón, pensar diferente, pensar en gustos fuera de lo común, entrando al tema religioso, se entra en un conflicto tan grave de odio, vuelvo y lo repito, en que principalmente esa persona o es menos, como un pecador más, o simplemente merece la pena de muerte, que es un tema que incluso se debate en la película, que cuando la madre de Bobby va a buscar a este nuevo padre y le dice que los homosexuales merecen la pena de muerte bajo una interpretación literal, a lo que el padre le responde, no simplemente puede ser algo literal, sino más bien algo contextual, ¿no? En mi opinión, yo puedo decir de que si bien estas personas piensan, tienen sus gustos y demás, no es necesario tener que atacarlas constantemente, ¿no? A pesar de que en nuestra cultura colombiana muchas y padres, muchas familias, incluso muchos colegios están muy adoctrinados en esta creencia cristiana tan radical y conservadora, donde los valores que ellos imparten siempre debe ser así y cualquier cosa diferente es, es un pecado, ¿cómo podría decirlo? Es un enemigo que debe morir sí o sí. Y creo que a raíz de esto, de este sesgo, de esos prejuicios que se crean, perdón, de todo ese odio que se crea, empezamos a ser realmente lentos a la hora de aplicarlo como tal en lo que hoy se nos está dando, que es la educación inclusiva. Por lo tanto, siento que tanto en la película como en el contexto colombiano puede ser un calque, porque eso no es lejos de nuestra realidad. Yo crecí en, en familia cristiana, que luego fuimos cambiando un poco esa ideología. Entonces, a medida que yo también estoy en esa generación de romper barreras y demás, me he dado cuenta que ellos, simplemente por gustarle algo diferente, por sentirse con una identidad diferente, no los hace menos personas, no las hacen menos personas. Y el tener que odiarlas por eso me parece tan estúpido como la misma base religiosa, perdón que diga así, como la misma base religiosa que representa eso de verlo a los homosexuales como simplemente pecadores que merecen la muerte. Si alguien quiere añadir algo, es libre de hacerlo. Añadiendo lo que comenta el compañero Alejandro, es muy cierto que dentro de los principales desafíos que sufren las personas por su orientación sexual, primeramente está el estigma y discriminación que sufren, en el que convergen elementos culturales, religiosos y sociales que hacen imposible la vida de estas personas, señalando y juzgando y comprometiendo la salud mental y física de estas personas. En la película vemos varios momentos en donde el protagonista sufre constante rechazo, especialmente cuando la abuela le menciona que los homosexuales deberían ser fusilados. Yo creo que en este punto el protagonista se sintió un poco ofendido y temeroso, porque aún ya era consciente de su condición, pero aún no se había, no lo había dado a conocer. Entonces, considero que esto representa uno de los mayores desafíos. Estas personas sufren constante discriminación, constante señalamiento, ya sea porque muchos lo consideren amoral, eh, en contra de las creencias religiosas de muchas personas, y también como una enfermedad, ¿no?
y esto desencadena en el constante rechazo hacia estas personas e incluso llegando a unos puntos en donde en el plano político estas personas son condenadas, ya sea a cadena perpetua, a cárcel o incluso pagando con su propia vida. Esto, yo considero que en el contexto colombiano tenemos un contexto incluso más radical en el que sucede la película. La película se sitúa en un ambiente estadounidense, en una familia californiana. En el caso colombiano, la sociedad es un poco más conservadora y menos liberal en estos temas. Esto, nuestro país esto destaca en América Latina como uno de los países en donde las personas rechazan más la diversidad sexual y se les discrimina a aquellas personas por su orientación sexual o su identidad de género. Tal es el caso que Colombia se posiciona como el país número uno en ataque contra las personas transgénero y uno de los países del continente con mayor cifra de con mayor cifra de rechazo hacia las personas homosexuales. E incluso eso se ve no solo en el ámbito familiar, sino a nivel social, político e incluso en el ámbito educativo. Es por eso que este curso, por ejemplo, va orientado a ayudar a eliminar esas barreras, ¿no? Porque es importante que entendamos que todos somos diferentes y que debemos respetar esto, el derecho de esas personas, que su orientación sexual no es un motivo válido para excluirlos, señalarlos, condenarlos y mucho menos violentarlos. Remitiéndonos nuevamente a la película, vemos que todos esos factores, nuestro protagonista ya tenía ese miedo de dar a conocer sus preferencias incluso antes de hacerlo, porque ya él presentía, ya él era consciente del rechazo que sufrían estas personas. Vemos el aspecto religioso cuando su madre le comenta que es pecado y que por su condición ir al infierno. Vemos aspectos culturales y sociales cuando, por ejemplo, ya varias personas en el pueblo se habían enterado y en la fiesta sufre rechazo, o incluso como cuando lo llevan a terapia, dando a entender que su condición podía ser curada, dando a entender que es una enfermedad. Listo, muchas gracias, compañero. Y bueno, para finalizar esta pregunta, no sé si ustedes, llevándolos al caso del contexto colombiano, no sé si ustedes conocieron la historia de Sergio Urrego, un joven de 16 años que el 4 de agosto de 2014 se suicidó tras ser víctima de homofobia, especialmente en el colegio donde él estudiaba. Se lanzó del, del centro comercial Titán Plaza en Bogotá, luego de dejarles una carta a su familia explicándole el tema de cómo él se sentía o cómo él se sintió en los últimos meses tras estallarse su homosexualidad y que fue inculpado de acoso sexual solo por el hecho de haber besado a alguien, a otro compañero en el colegio. Entonces, creo que el contraste es un poco claro. Lo que mismo comentó el compañero, que tanto el sesgo, la discriminación, los prejuicios pueden llevar a alguien a deteriorar su salud mental y en el peor de los casos a llevarse a quitarse la vida. Bueno, continuamos con la última pregunta. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el docente al hablar de diversidad sexual en los entornos educativos? Bueno, cordial saludos para todos. Soy Milagro Arévalo. Bueno, yo identifiqué 5 retos que son, creo que, primordiales. Como la primera es la falta de capacitación. Muchos docentes pueden carecer de formación específica para poder abordar la diversidad sexual de manera efectiva en el aula. El segundo es la residencia y perjuicios. Enfrentar posibles residencias por parte de los estudiantes, padres o colegas que puedan tener perjuicios o concepciones limitadas sobre la diversidad sexual. El tercero es la creación de ambientes exclusivos, la necesidad de establecer un ambiente educativo inclusivo, poder que respete
y celebre la diversidad de identidades, orientaciones sexuales y fomenten el respeto mutuo. Tercero, sensibilidad cultural. Adaptarse a las diferentes realidades culturales presentes en el entorno educativo, reconociendo que las actitudes hacia la diversidad sexual pueden variar significativamente dependiendo del lugar donde se encuentre el docente. Y por último, la legislación y políticas. El docente debe mantenerse al tanto de las leyes y políticas educativas relacionadas con la diversidad sexual, para así garantizar el cumplimiento de lo normativo y proporcionar un entorno seguro y respetuoso, porque depende de las leyes o políticas que hayan en el lugar donde él vaya a hablar sobre la orientación sexual. Ahí es donde se pone el límite de cómo hablarlo y cómo expresar, por decirlo así, hablando de esos temas. Hay unos lugares en donde el docente se tiene que ver obligado a limitarse de hablar esos temas. Pongo ejemplo, aquí en Colombia, en la Sierra Nevada no se puede hablar de esos temas. En las etnias como el Wayuu y diferentes, porque para ellos está fuera de la naturaleza tanto ambiental como humana, de que se gusten hombres con hombres y diversidades de géneros y gustos. Entonces, siendo docentes siempre vamos a tener limitaciones para hablar de eso, y no tan solo que sea el contexto religioso, sino que hay gente que aunque no sea religiosa, hay países donde aunque no sean religiosos, no están de acuerdo con el tema. Muchas gracias. ¿Alguien quiere añadirle algo? Añadiendo a lo que comentó la compañera, es muy cierto que el docente se enfrenta a innumerables dificultades a la hora de hablar y exponer sobre la diversidad sexual, orientación sexual y temas como este, ¿no? Primero, obviamente, podemos mencionar que a menudo el docente incluso no solo es también un promotor de esa discriminación y ese comportamiento déspota y señalativo hacia ese tipo de personas. Y otra dificultad que presentan son aquellos desafíos legales en muchos países, en muchos estados, en donde está prohibido hablar de cualquier tema, y por más que el docente quiera exponer y comentar esto, la necesidad de respetar a estas personas, no lo puede hacer. Otro aspecto que cabe mencionar es que falta mucha capacitación docente, pues a menudo ni siquiera saben cómo tratar, cómo actuar en aquellos casos de discriminación que tienen lugar en el aula. Por ejemplo, a veces vemos que muchos compañeros tienden a discriminar a otro compañero por su orientación sexual o por su identidad de género, y el docente, en lugar de aplicar esto, de corregir, más bien termina reforzando esos comportamientos, ¿no? Entonces, eso destaca. Y otro problema también esto muy grande es que a menudo la cultura y la sociedad influye. A veces el docente no se atreve a hablar de estos temas porque tiene miedo a ser señalado. Un ejemplo que vemos es que cuando el docente o algún docente o alguien habla sobre estos temas, enseguida muchos hablan de que están adoctrinando a los niños, o que están buscando destruir la familia tradicional, o que están en contra de los principios bíblicos. Entonces, esas son todas esas dificultades que enfrenta el docente, porque no es tan fácil para el docente hablar de un tema que a menudo es visto como tabú y que es señalado por tantas personas. Listo, muchas gracias, compañeros. Quisiera también marcar el ejemplo aquí en Colombia, sobre todo en la capacitación docente. No sé si ustedes supieron de por allá en 2016, cuando la entonces ministra de Educación, Gina Parodi, fue casi que crucificada, en sentido metafórico, por el hecho de querer llevar esa
esa serie de orientaciones, no tanto un adoctrinamiento, sino orientaciones sexuales acerca de las identidades de género y la diversidad sexual. Lo que pasa es que en aquel entonces, cuando eso salió, se formó un boom, por así decirlo. Hubo marchas incluso por parte de religiosos, otros profesores, incluso padres de familia, en contra de ese, de ese documento, porque el documento aún sigue ahí, acerca de ambientes escolares libres de discriminación, así es el título, que me lo puse a leer antes de venir acá y la verdad, o sea, siguiendo este hilo de temas, siguiendo la base que representa incluso este curso, hubiese sido de buena ayuda para tal vez, simplemente tal vez, eh, abolir todo ese sesgo, toda esa discriminación, no de raíz, pero poco a poco, haber mejorado todo el ambiente escolar, que ahora nos estamos enfocando en futuros docentes, acerca de la diversidad y discriminación. Lastimosamente eso no llegó lejos y por eso y otras razones la ministra tuvo que renunciar y pues en Colombia aquí tenemos bastante dificultades, así como los pusieron los compañeros. Creo que con eso terminaríamos todas las preguntas. Creo que nadie más tiene algo más que decir. Y que muchas gracias a ustedes, compañeros, Jorman, Valentina, Milagros, Rosana, por haber estado aquí, haber expuesto sus opiniones, sus puntos de vista acerca de este tema, sean técnicos o no, a raíz de la película, opiniones personales y demás, para así pronto cambiar esa idea desde los docentes que la diversidad sexual e identidad de género en el colegio, más que un desafío, es un deber de nosotros como futuros docentes y como los docentes ya existentes de las generaciones pasadas, que debe ser algo intrínseco porque así lo exige la educación inclusiva. Así que sin más que decir, nuevamente muchas gracias y espero que todos pues pasen buena noche y que esto haya sido enriquecedor para todos.